De nuevo con ustedes, con Todo Pensigni por Globovisión. Bueno, tenemos uno de nuestros analistas favoritos, ustedes también, Ricardo Sucre Heredia. Les recuerdo que por favor escríbanos #analistascontodo, #analistascontodo, para precisamente, y valga la redundancia, analizar este proceso, los comicios electorales de las elecciones presidenciales del domingo pasado. Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Muy bien, mira, la última vez que estuviste aquí tuve un programa muy interesante, fue muy comentado, porque tuve dos analistas. Correcto. Tú por un lado, Jorge Roy por el otro. Exacto. Ese día tú expresaste que tú creías que el proceso electoral podría ayudar a cambiar la situación del país y que creías que ibas a ir a votar. Por otro lado, Jorge Roy dijo que no, siendo muy amigo de Henry Falcón, él no estaba apoyando esas elecciones. A mí que me han acusado que estoy sesgado, que no, mira, me pareció muy interesante porque todo el mundo se puede hacer su opinión. Es correcto. Ya pasaron los comicios, tenemos unos días después, hemos tenido una cantidad de consecuencias a raíz de esta elección sin juzgarla, pero los hechos están ahí, sanciones, expulsión de nada más y nada menos que los representantes diplomáticos de lo que vendemos el petróleo que nos pagan chinchín. O sea, no sé, para mí eso es lo que es las peores consecuencias que tenemos. Yo quería primero tu análisis de lo que sucedió el domingo, votaste, no votaste, y después entramos en el tema social, de cómo está la gente con estas elecciones. Bueno, perfecto. Sí, yo voté efectivamente, como tú recuerdas en el programa, cuando se hizo, yo expresé, bueno, yo voy a votar y voy a votar por Henry Falcón. Así lo hice, ¿no? Sigo pensando, aunque ahorita se dice, bueno, no hablemos de eso, vamos a remar juntos, no sé qué cosa, bueno. No, pero no todo el mundo han sacado lista y te deben de estar diciendo colaboración. Bueno, en Twitter, cosas en las que yo no cuenta, creo, pues yo creo que la tolerancia y creo que cada quien hizo lo que tenía que hacer. Sí, lo que pasa es que ese tema, bueno, incluso en el anterior programa lo hablamos también, lo que pasa es que es un tema que ya se viene incubando, vamos a decir, ese sentimiento como en contra, porque bueno, aquí se están debatiendo modelos que son antagónicos y excluyentes, no solo el modelo gobierno-oposición, sino dentro de la misma posición. Entonces, bueno, si tú fijas una posición que ahorita va en contra de lo que pudiéramos decir, porque yo siento que quien controla la opinión ahorita en la oposición son vamos a decir, las opiniones más extremas. Pues, ¿qué significa para mí las opiniones más extremas? Bueno, si tú dices, bueno, la vía electoral, bueno, ya tú eres un colaboracionista, ya tú eres un traidor, ya tú eres... Bueno, tiene que ser el diálogo, a pesar de que el G7 lo dijo, pues todo el mundo, el gran comunicado del G7. Pero importante. Lean el último párrafo del gran comunicado del G7. Dice? Y el gran comunicado del G7 en su último párrafo dice, bueno, vamos a trabajar por una solución negociada. Pero lo dice el G7, aplauso. Lo decimos nosotros, colaboracionistas, traidores, serán juzgados, Petén, Chamberlain, bueno, y se encienden con todo eso, esas cosas. Además, gente que no tiene ninguna entidad moral para decir eso desde mi punto de vista. Pero bueno, yo voté, me tocó también llevar gente a votar, y bueno, pasó el resultado, un resultado que para mí, en algunas cosas era lo que yo esperaba, es decir, iba de acuerdo con mis números, en otras no, en otras me equivoqué. Y aquí, afortunadamente, siempre contigo hay la posibilidad de decirlos, acerté o me equivoqué, porque siempre antes yo también traigo algunos números y los comparto. Entonces, en algunas cosas, ¿cuáles? Por ejemplo, más o menos cómo se iba a comportar el voto a nivel de las distintas regiones del país, más o menos cómo podía ser la distribución en la población nacional del REP, que son los 20,5 millones, y más o menos cómo podía ser, vamos a decir, el desenlace. Sí, por supuesto, vamos a decir, el orden de las votaciones, por supuesto, sí estuvieron lejos de los números que yo manejaba, de las encuestas que yo manejaba, y por supuesto, pues muy lejos, una diferencia notable. Oye, sí, en algunos casos muy lejos. ¿Por asistencia, no asistencia, pensabas que iba a ir más gente? Por ejemplo, yo esperaba de la abstención, más o menos, yo me movía que pudiera ser una abstención del 40%, más o menos, que es una cifra importante para esa elección de ese tipo. ¿Y oficialmente? Oficialmente lo que presentó el CNE fue una abstención del 54%. Ahí, por supuesto, aunque cuando yo vine a tu programa ya eran más o menos 50 y tantos, pero esa tendencia creció. Ahí en ese caso, y por supuesto en los casos de los resultados de los distintos candidatos. Entonces, pero en general yo sigo pensando, vamos a decir que la elección pues es fundamental. Yo sí creo que se perdió una oportunidad porque Maduro no ganó como ganó Lukashenko o como ganan los mandatarios de las repúblicas euroasiáticas, es decir, con el 99,9% con el 100% de asistencia. Entonces,
Yo sí creo que ahí había una oportunidad importante que tú podías, vamos a decir, tú podías pues avanzar, podías producir la alternancia para mí o la fractura para los que estaban en esa tesis, pero bueno. Ahora, el cuestionamiento con las elecciones, porque Ajá. lo existe, por ejemplo, el vicepresidente de Estados Unidos dijo hoy el calificativo de sham elections. Correcto. Que no hablan de fraude, sino de que son como ficticias. Correcto. También los candidatos Falcón y Bertucci no reconocen la elección, después Bertucci lo hizo, pero se quejaron no por fraude ni por números. No he visto, Claudio Fermín hoy dice que sí van a impugnar algunas actas y eso, pero lo que hablan es que los puntos rojos, que fue como siempre, pues, de que tenía un favoritismo el gobierno y que habían quedado unos acuerdos que iban hasta 200 metros y que estaban al lado y había más de 200 puntos de los puntos rojos, pero también tenemos varias cosas. El rector Rondón también que dice que él no reconoce estas elecciones, entonces por todos lados está echando agua a ese carro. Yo quiero que tú me expliques y cómo puede uno hablar de este tema, porque no es fraude, sino es otra cosa. Bueno, lo que yo te diría es que yo siento que bueno, es un proceso, vamos a decir, continuado, pues es decir, continuado con Maduro, pero también venía con Chávez, porque también mucha gente piensa que los problemas del país comenzaron en el 2013, no, ya venían antes. Entonces ese es uno, es decir, hay que recordar, por ejemplo, que las elecciones del 2010 se adelantaron, se cambiaron circuitos, se hizo una ley habilitante, se cambió el reglamento de debate de la Asamblea y se fue. Pero bueno, eso ya es historia como se dice ahora. Pero yo te diría que, bueno, son abusos, vamos a decir, abusos del poder para tratar de influir en un resultado electoral, es decir, tratar de llevar a la gente o tratar de, vamos a decir, de que su voluntad pues tenga una cierta dirección y eso, bueno, se vio aquí. El punto que yo veo es quizás, más allá del reconocimiento no, es la eficacia política de lo que eso termina. Es decir, porque podemos decir, bueno, muy bien, no vamos a reconocer, muy bien, ahora ¿qué se hace? Ahora, ¿cómo se manifiesta eso? ¿Cómo se construye eso? Y ahí yo vengo de nuevo al tema de las elecciones. Las elecciones, se sabía que iba a ser así. Yo fui con esa idea, o sea, yo sabía que se iba a enfrentar una situación de desventaja y una situación de desventaja muchísimo mayor que la que había en años pasados. Porque el gobierno a partir del 2015 efectivamente dice, bueno, aquí podemos perder y podemos perder de una manera, vamos a decir, muy grande como ocurrió. Su estrategia fue, y así venía desde el 2015, tampoco es sorpresa, el gobierno, su estrategia, ¿cuál fue? Muy sencilla. Nosotros vamos a construir una condición donde con un 25 o 30% nosotros podamos movilizar y podamos ganar una elección con un 25 o un 30%, que es el promedio, vamos a decir, del chavismo de todas las elecciones del 2000, te toca ese promedio, pero reciente es así, y vamos a tratar también de construir un clima, vamos a decir, de abuso, etcétera, donde la oposición también, comience a cuestionar, han logrado quitar la utilidad del voto, es decir, tú hablas con alguien de la oposición y votar ya no es algo. Yo te cuento una anécdota, yo hago mi mercado en esos mercados cielos abiertos populares, entonces bueno, yo estoy en mi cola para pagar, pues no hay efectivo, entonces bueno, unas colas gigantescas. Entonces se acercan unas líderes vecinales donde yo vivo y me dice, vamos a votar. Yo le dije, claro, vamos a votar. Y se volteó un señor muy elegante, esos miran a los ojos y todas esas cosas que les gusta aquí en Venezuela, y me dice, ¿y usted es chavista? Yo le digo, bueno, señor, salvo que el voto ya esté, vamos a decir que ya tenga un nombre y un apellido, quien quiera hacerlo es su derecho, yo no me considero chavista, pero yo sí voy a votar, bueno, tal cosa, pero eso es lo que pasa. Y mucha gente también, yo te comentaba, yo di cola para votar, porque mucha gente al final no quiso ir, que ya tenían colas, también fueron de una campaña de intimidación, pero en todo caso, el voto no es una cuestión que pertenece, pero ese es el discurso, vamos a decir, que se ha construido. Entonces el gobierno se ha montado sobre eso, bueno, y con un 30%, es decir, entonces dice, bueno, gana unas elecciones. Y yo siento, de nuevo, yo insisto que por eso la estrategia de no ir es una estrategia errada, porque tú has abandonado tu espacio. Y bueno, ahí tienes otra figura. Si funcionarán o no, eso lo dirá el tiempo. Okay. Pero tienes otras figuras que están llenando. Tenemos que ir a una pausa, Ricardo. Hay dos puntos que quiero hablar contigo. Primero, que yo considero que cada quien hizo lo que tenía que hacer. Tanto los que fueron a votar, Falcón, Bertucci, y los que hicieron la abstención, porque todos se notaron y todos hicieron para tratar de llegar a una gobernabilidad. Y segundo, tú hablas del punto del G7. Estos candidatos están llamando también a negociar, a hablar, al diálogo. También llaman a unas elecciones en octubre. ¿Cree que son posibles? Vamos a la pausa y hablamos de estos temas. Perfecto. Ya regresamos con ustedes.
Usted está viendo Con Todo y Pensini.